Bueno, este tema entonces se denomina ¿cuál es el propósito de la ofrenda? O sea, la iglesia tiene su confianza puesta en Dios y de esa manera entonces Dios glorifica su nombre a través de su pueblo, a través de su iglesia, y hace milagros en este tiempo. Por eso entonces queremos compartirle este tema y vamos a tomar entonces como pasaje principal o pasaje lema en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 1 y 2. Vamos entonces a la palabra del Señor, que nos dice así de esta manera. 2 de Corintios, entonces, carta del apóstol Pablo a los cristianos allí de Corinto. Y entonces en el capítulo 8. Vamos al capítulo 8 entonces. Aunque en realidad son 2 capítulos enteros que se habla de este tema, pero vamos a tratar de desarrollarlo algo ahora de esta manera. Y luego con la ayuda del Señor en otros programas. Bueno, dice así, versión entonces latinoamericana, dice: ahora queremos darle a conocer una gracia de Dios con que fueron favorecidas las iglesias de Macedonia. A pesar de que han sido tan probadas y perseguidas, su gozo y su extrema pobreza se han convertido en riqueza de generosidad. Y puedo atestiguar, dice el apóstol Pablo, escribiéndole allí a los cristianos de Corinto, que lo hicieron según sus medios, e incluso por encima de sus medios, espontáneamente. Nos recordaban y con mucha insistencia esa iniciativa generosa y ese compartir que es la ayuda a los santos. Superaron todas nuestras expectativas y Dios quiso que se pusieran ellos mismos a disposición nuestra y del Señor. Bueno, allí está el versículo 5, entonces vamos a leer una versión que es muy conocida y dice así de esta manera, la revisión Reina Valera del 60, y dice, vamos a ir entonces comparando algunos pasajes bíblicos y así entonces, de esa manera entonces vamos a ir desarrollando este tema. Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Aquí tenemos entonces algo para meditar, que cuando alguien puede participar de este mandamiento, que es ayudar a los hermanos y a aquellos que realizan la tarea para el Señor, en primer lugar entonces podemos decir que dar en necesidad, o sea, en circunstancias adversas, es una gracia que proviene de Dios. Además, dar en necesidad implica unirme a otros para hacer lo que solo no puedo. Allí también entonces el Señor permite para que la iglesia pueda trabajar en armonía, en unidad. Y dar en necesidad va a traer como consecuencia que el gozo del Señor vamos a poder experimentar y
seremos llenos de ese regalo del Señor. Y además, todo esto sin duda va a traer una promesa de bendición de parte del Señor. Y vamos entonces brevemente al Salmo 42, versículo 1 y 2. Salmo 42, entonces, que a todo esto Dios sin duda va a reconocerlo y va a traer su recompensa. Mira los lirios el campo, como florece. Grande entonces es la misericordia de Dios que responde a su pueblo, a su iglesia, y que recompensa aún más allá de nuestras expectativas. Y el Señor dice, por ejemplo, que el que a una persona necesitada le da la mano, dice que a Dios le presta. O sea que cuando alguien presta al Señor, sin duda que eso significa que tiene que tener una devolución. Y Dios no es deudor de nadie que hace el bien en este caso. Vamos entonces a ir meditando en este pasaje que nos habla entonces con una gracia especial de parte del Señor que le ha sido otorgada a estas iglesias en Macedonia. Entonces, a pesar de que han sido probadas y perseguidas, o sea, estas son características que la iglesia del Señor tiene que tener como distinción. O sea, el Señor dice que Él prueba al justo. Y nos dice también a través de Santiago, por ejemplo, que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Aquí parece este pasaje un poco extraño cuando está hablando de la colaboración y cuando está hablando de las ofrendas para el que necesita, en este caso los hermanos de la iglesia. Pero ya con respecto a las tribulaciones, ya claramente Santiago nos dice que debemos gozarnos cuando nos encontramos en esas circunstancias. Y que además tengamos, dice, por sumo gozo, o sea, significa que Dios está permitiendo esto para poder bendecirnos y para poder llegar a cumplir con sus planes que son gloriosos, que son eternos para nuestras vidas. Dice allá al comienzo de la carta del apóstol Santiago, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hay un fruto inmediato de la prueba, es la paciencia. Y entonces, y la paciencia tiene que ver ya con un fruto del Espíritu de Dios. Es algo glorioso entonces, y en el plan del Señor. Pero volviendo entonces al tema que nos ocupa, del propósito de la ofrenda, aquí en estas iglesias, o sea, no era solamente una.
Es muy interesante este tema o en esta región de Macedonia, puesto que el apóstol Pablo había recordado en una oportunidad, hablándole a los filipenses, y le decía que en realidad ellos eran los únicos que habían participado en sus momentos de aflicción. Entonces, realmente si encontramos aquí varias iglesias haciendo esto, era porque estos hermanos habían recibido la gracia especial de parte del Señor. Pero vamos a leer un poquito aquí también, entonces, antes de pasar a meditar en los demás versículos. Los minutos van avanzando. Entonces, en Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. O sea, el ministerio es el mismo, pero Pablo recibía entonces el trato de la iglesia de diferentes maneras. Y entonces él iba experimentando cómo Dios obraba en diferentes lugares. Y vamos entonces aquí en el capítulo 4 de Filipenses. Vamos a leer desde el versículo 10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer, como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y allí llega el versículo tan conocido que muchas veces lo repetimos, pero no meditamos en el contexto. Sin duda que para llegar al versículo 13 y para poder decir esta frase que dijo Pablo, previamente hay que poder vivir los versículos anteriores. Entonces, cuando en el versículo 13 Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, es justamente porque él había aprendido, y era una lección que tenía que aprender. En este tiempo de observar y servirle al Señor, nos damos cuenta que es una de las lecciones difíciles, no muy sencilla, sería como una materia difícil de aprobar. Una vez el Señor me mostraba así, yo estaba estudiando la Facultad de Derecho, pero para ese tiempo yo ya había dejado todo para ocuparme de la obra del Señor, aunque a muchos les ha desagradado y hasta hoy día muchos están, según ellos, defraudados. Pero Pablo dijo que así como el mundo me crucificó a mí, también yo le crucifiqué al mundo. O sea, todo lo que tenga que ver con vanidad de este mundo es pasajero. Y el Señor dice que el mundo y su deseo pasa, pero el que hace la voluntad de Él permanece para siempre. Mire usted, amado hermano o hermana que me está escuchando, usted tiene la libertad de hacer por la misericordia de Dios lo que quiera, pero eso no quiere decir que usted va a ser edificado espiritualmente. Hay gente que uno lo encuentra así: sí, hermano, estoy estudiando, dice, me está yendo muy bien, estoy trabajando, me está yendo mejor, dice, yo no sé cómo algunos se quejan, dice, pero a mí me va muy bien. Eso sería cuestión de otro análisis, ¿no es cierto? Sin embargo, eso no significa de ninguna manera que usted esté de acuerdo al plan de Dios. Y vamos a ir específicamente al llamado de Dios.
Si acá Pablo decía, no, salimos un poco del propósito del mensaje, pero es sin duda que la palabra de Dios a través de los apóstoles uno puede ir complementando, así que me parece que nos vamos a dar por finalizado en este día, pero bueno, la palabra nos va a ir ayudando, entonces el Espíritu Santo nos va llevando, porque tenemos testimonio por la misericordia de Dios. Entonces usted, amado hermano, que tiene un llamado del Señor, y tiene que buscar encontrar cuál es la voluntad perfecta de Dios para su vida. No haga como Pedro. Allí cuando empezó a mirar por Juan, y entonces le pregunta al Señor, y Juan estaba allí muy cerca del Señor, o sea, estaba tratando de escuchar la voz del Señor en todo momento, y Pedro estaba preocupado, y le dice: Señor, ¿qué hay de este? Entonces el Señor le contesta ahí. Este es un tema que habíamos tocado la vez pasada, y usted puede buscar en nuestro canal ahí en YouTube, cuando Jesús le responde: ¿y a ti qué te importa? Sígueme tú. Usted puede leer ahí entonces el pasaje como Jesús le responde y le dice: mira, Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿cuál es tu problema? Sígueme tú. Sigue, tú que estás escuchando, que estás o viendo el video luego, ¿por qué te ocupas de tu hermano y no haces la voluntad de Dios al quien te ha llamado? Entonces aquí Pablo debía aprender una lección, y se gozaba con los filipenses y le dice: mire, en realidad a mí me alegro de que al fin ustedes se hayan vuelto a ocupar, y yo sé que ustedes estaban allí atentos buscando la oportunidad de hacerlo, y esto no lo digo porque tenga necesidad o escasez, pues ya he aprendido a estar con gozo cualquiera sea mi situación. Ahora usted puede entender por qué Dios había derramado en esta iglesia de Macedonia, y ahí estamos en el pasaje de 2 de Corintios 8, 1 y 2. Bueno, llegamos hasta el versículo 5, ¿no es cierto? Puede entender ahí por qué entonces estos hermanos también seguramente habían aprendido y habían observado cómo Pablo se movía. Dice: pero nosotros vemos que Pablo está pasando por dificultades, por necesidades, pero hay gozo en él. Y en todo y por todo estoy enseñado. Y entonces llegamos al versículo 13 y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste, reconoce aquí la actitud de los hermanos de Filipo, y dice: sin embargo, bien hicieron ustedes en participar conmigo en mi tribulación. Y saben, acá está el versículo 15 que quería compartirles. Y saben también ustedes, oh filipense, o sea, como reconociéndole su conducta en este tema de la ayuda, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ahí Pablo confirma que estos hermanos tenían y habían escuchado y habían observado a este apóstol del Señor. Le dice Pablo allí a los filipenses: ninguna iglesia de todas las que él había levantado a través del Espíritu de Dios,
participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solo. O sea, ¿de qué manera el Señor quería enseñarles a través de este apóstol cuál era la actitud correcta con respecto a la colaboración? Y dice el versículo 16, pues aún a Tesalónica, o sea, ella estaba yendo ya a otra ciudad. Recordemos, ahí van a encontrar las cartas de Pablo dirigidas allí a los hermanos de Tesalónica. Y dice, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y el versículo 17 les aclara, para que no haya malentendido. Y entonces le dice, no es que yo esté buscando dádivas, regalos, sino más bien lo que estoy buscando es que ustedes tengan un fruto que pueda luego ser reconocido de parte de Dios. Pero ¿cómo puede ser que usted pretenda cosechar lo que ni siquiera ha sembrado? Entonces, aquí es la actitud correcta que el apóstol quiere enseñarles. Y entonces en el versículo 9 viene la promesa gloriosa. El versículo 18, dice, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Y mi Dios pues suplirá todo lo que a ustedes les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículo 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entendemos entonces aquí el obrar del Señor a través de su apóstol, dice que el apóstol, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí vemos la participación de la Trinidad, aunque a muchos les moleste y les incomode esta palabra. Hace unos días tuve un contacto con un hermano desde México. Salía que no lo tenía prácticamente, pero a través de un comentario que hemos hecho, no sabía por qué había hecho tan violenta declaración en contra de mi persona, pero después me di cuenta que había sido que él pensaba, o hasta ahora sigue pensando, que Dios es uno y que en realidad no hay participación como divinidad del Padre y del Hijo. Si acá Pablo nos habla en diferentes pasajes de la Escritura, es muy necesario entonces que podamos reconocer el obrar por un lado del Padre y por el otro lado del Hijo. El Padre tiene una participación porque es el que centraliza todas las operaciones divinas, y el Hijo tiene sin duda su actividad gloriosa para salvar a la humanidad, y es complementada por la tarea del Espíritu de Dios. Entonces hay plena esencia divina en los tres. El Padre enviando al Hijo, el Hijo viniendo a este mundo a cumplir una tarea gloriosa y de plena voluntad
Jesús mismo, al ir a la cruz, dijo: Padre, si es posible. Se estaba dirigiendo a la autoridad principal de la divinidad. Entonces, tenga usted mucho cuidado con estos mensajes, porque puede llegar a confundirse con los que se denominan comúnmente solo Jesús. O sea, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu. Y entonces puede usted llegar a confundirse. Y ya estamos entonces en el tiempo final donde la apostasía es muy grande. Pero en realidad entonces quería hacerlo nada más que a modo de aclaración, porque en tantos pasajes de la Biblia se habla de la voluntad de Dios y de la del Hijo y de la del Espíritu Santo, que bueno, en este no es el tema en esta oportunidad, pero siempre el Señor nos lleva a hacer alguna aclaración, porque por la misericordia de Dios hemos recibido luz. Entonces vamos a ir combinando, señor operador, ¿cómo estamos? 44, gracias. 43, bueno, más barato, uno menos. Bueno, vamos entonces a volver al pasaje principal, y sin duda no lo vamos a poder terminar el día de hoy, pero queremos animarle entonces a que usted pueda dar en necesidad, porque esta es una gracia que sin duda proviene del Dios Todopoderoso. Y además, dar en escasez y en necesidad implica que tengo que unirme a otros, porque no lo puedo hacer solo. El Señor siempre habló entonces de andar en colaboración, y en este caso había que ayudar a los hermanos que estaban necesitados en Jerusalén, y así en diferentes lugares. Entonces uno puede hacer esa tarea, y en la medida que uno lo ha hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, se espera la recompensa. Y además entonces dar en necesidad nos va a llevar a experimentar un gozo profundo. Entonces tenemos aquí 3 propósitos que luego lo vamos a ir desarrollando en forma específica, pero las ofrendas entonces tienen el propósito de proveer para las necesidades de los cristianos, y tanto en el orden local como en el orden universal. O sea, puede la iglesia enviar, y allí está la obra misionera, que es gloriosa. Y además incluye la ofrenda para los predicadores del evangelio. Aquí tenemos entonces en síntesis cuál es el propósito de la ofrenda en la obra del Señor. Tomamos entonces específicamente de cómo estos hermanos de Macedonia, y compartimos también el pasaje de Pablo allí a los filipenses, cómo le agradecía y les recordaba que ellos eran los únicos que habían colaborado cuando él se había iniciado en el ministerio. O sea, Dios no va a olvidar lo que usted ha hecho, sí, para usted, hermano o hermana. Entonces, por ahí, sin darnos cuenta, hacemos algunos comentarios negativos, como que Dios no tiene en cuenta lo que hemos hecho. Y eso es como acusarle a Dios de olvidadizo. Pero Pablo lo hacía acá y decía: yo recuerdo que ustedes fueron los únicos que participaron conmigo en razón de dar y de recibir. Claro, ellos le daban
y sin duda que Dios lo iba a recompensar. Entonces aquí, para ir culminando, porque los minutos van avanzando, dice: ahora queremos darle a conocer la gracia, dice el apóstol, con que fueron favorecidas las iglesias de Macedonia, que a pesar de estar en tribulación, de ser perseguido y de estar en una extrema pobreza, ellos han colaborado generosamente. Esto es, si no fuera por un don dado por el Señor, es prácticamente imposible, hablando humanamente. Pero si uno pone la voluntad delante del Señor, es posible. Y entonces aquí termina diciendo el apóstol, y es muy interesante que entendamos también esta actitud, que ellos le han sorprendido al mismo apóstol del Señor, en este caso Pablo. Ellos le pedían con muchos ruegos, dice, que pudieran participar de ese privilegio para servir, para ayudar a los que estaban necesitados. Mire la actitud que tenían esto para poder ayudar al que estaba necesitado. Hoy día vemos que a veces las personas de este mundo nos tienen que dar alguna lección de cómo ayudar a nuestros semejantes. Pero vamos aquí entonces a volver a los planes originales del Señor, y sin duda vamos a ser recompensados. Y aquí está, terminando con este versículo, el 5, dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Allí entonces en esta versión se explica más claramente y dice que ellos fueron sorprendidos. Los apóstoles del Señor fueron sorprendidos, en este caso Pablo y los que colaboraban con él, porque ellos se habían dado ese primeramente al Señor. ¿Sabe cuál es una de las causas por las cuales la iglesia no participa en la colaboración? Porque no se están dando en primer lugar al Señor. Entonces, claro, al estar allí limitado y no teniendo la actitud correcta para hacerlo, y allí falta la fe que viene de parte del Señor. Entonces, aprovechando este tiempo que el Señor nos está regalando, vamos a orar entonces. Ya estamos llegando entonces al final de nuestro programa y queremos orar en este momento, y usted puede participar de esta sencilla oración. Tal vez usted, como decía el apóstol allí en una de las cartas, ya estaba el querer, solamente que faltaba ponerlo por obra. O sea, ya estaba allí la voluntad, nada más que había que llevar a cabo el hacer. Entonces podemos orar de esta manera: amado y soberano Dios, gracias Señor por darme el privilegio de participar de tu santa iglesia. Señor, te pido perdón por no haber interpretado y haberme permitido que Satanás me engañe y no colaborar adecuadamente con tu obra, y principalmente con los hermanos que están necesitados. Te ruego, Señor, así como diste la gracia en las iglesias de Macedonia, aunque tenga que pasar tribulaciones y aunque tenga que pasar necesidad, pueda hacerlo con gozo y dar generosamente. Es posible, Señor, porque tú lo hiciste, y para ti nada es imposible. Produce en mí, Señor, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad.
Te lo pido todo en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, llegamos entonces así al final. Tenemos un tema musical, señor operador. Bueno, lo que pueda entonces allí entrar hasta el final. Nos quedan unos minutos y nos despedimos. Entonces les recordamos que tenemos nuestro programa aquí por la 90.1 Malvinas Argentinas de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, y usted nos sintoniza ahí en el www.malvinasargentinasfm9010.com los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas aproximadamente. Gracias, señor operador. Hasta nuestro próximo encuentro. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace. Aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede. Con algún propósito Él lo permitió. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción.
que Dios sabe lo que hace.